hablar de Ebenezer. Hasta aquí nos ayudó ¿quién? Jehová. Y cuando nosotros entendemos que Dios es el que nos ayuda, podemos vivir confiados, podemos vivir seguros de todo lo que Dios está haciendo y va a hacer por nuestra vida. Y yo quiero decirles, hermanos, que cuando nosotros hablamos de Ebenezer, estamos hablando de un nombre que aparece en las Sagradas Escrituras, que significa algo, piedra de ayuda o ayuda de Jehová. Entonces hoy, apreciados hermanos, nosotros vamos a hablar de este tema tan importante y que necesitamos entender de quién es nuestro Ebenezer, quién es nuestra ayuda, quién es nuestro protector. Y quiero decirles, hermanos, que el pueblo de Dios muchas veces se desorienta, muchas veces el pueblo de Dios va sin rumbo, muchas veces el pueblo de Dios va por ahí, caminando. Y en este momento, hermanos, a veces nosotros estamos preocupados. El pueblo de Dios a veces se mete en deudas que no puede pagar. El pueblo de Dios a veces se enferma. A veces el pueblo de Dios pasa momentos difíciles. Y ahí es cuando nosotros necesitamos un Ebenezer. Ahí es cuando nosotros necesitamos una piedra de apoyo. Ahí es cuando nosotros, Sonia, necesitamos que Dios esté con nosotros. El pueblo de Dios, cuando entró a la tierra prometida, yo no sé qué le pasó y se desorientó. Y escucha esto. Muchas veces, apreciados hermanos y amigos, nosotros convertimos las bendiciones de Dios. Muchas veces nosotros convertimos esas bendiciones que Dios nos da, las volvemos ¿en qué? Maldiciones. Muchas veces nosotros recibimos bendiciones de Dios y las convertimos ¿en qué? En maldiciones. Yo recuerdo hace años en una iglesia, no les voy a decir en qué lugar, llegó una hermana, una mujer a la iglesia, vino con su esposo y sus 4 hijos, Sonia. Y era una mujer súper emocionada, yo la bauticé al esposo, bauticé a 2 de sus hijos. Ella estaba como muy comprometida con las cosas de Dios y le estaba yendo muy bien, pero tenía un problema. ¿Sabe cuál era el problema que tenía? Es que no tenía dientes, era mueca. Se le habían quebrado los dientes. Entonces ella se reía así. Siempre estaba tapándose la boca, ¿no? Y hablaba bastante. En ese tiempo no usábamos máscaras. Entonces ella era muy, como que eso le hacía a ella no disfrutar de la vida, el no tener los dientes. Usted sabe que el no tener dientes a veces hay malos olores porque hay raíces que se pudren y ustedes saben todo lo que sucede cuando no hay dientes, ¿no? Entonces usted no se puede reír con gusto, Sonia, imagínate. Y nosotros en la iglesia le recogimos una bendición, hermana Irizar. Hicimos una colecta especial para ella. Conseguimos un odontólogo, Gregorio, para que le pusiese los implantes dentales. Oye, esos dientes quedaron como de 20 años, blancos como diamantes, perfectos como los granos del maíz. Una sonrisa, hermana, que wow, era encantadora. ¿Eso fue una bendición, sí o no? Pero sabe que a veces nosotros volvemos las bendiciones maldiciones. A los 4 meses de haberle puesto los dientes, consiguió un enamorado que no era su esposo. Y su esposo llegó a la iglesia: pastor, ¿para qué le pusieron los dientes a mi esposa? 15 días después de esa conversación, esta mujer abandonó a su esposo y a sus 4 hijos y se fue en adulterio a vivir con otra persona. 2 de sus hijos eran teenagers, adolescentes. Dejó un niño de 4 años tirado y dejó un niño de 6 años tirado. Y el esposo me decía: pastor,
¿por qué le pusieron dientes a mi mujer? Ahora, ¿cuántas veces nosotros las bendiciones de Dios las hemos convertido en una maldición? No es que Dios me dio eso para que yo me pierda, no. Es que yo soy el que utiliza las bendiciones de Dios. Y el pueblo de Dios, apreciados amigos, salió esclavo de Egipto. ¿Qué eran en Egipto? Esclavos. ¿Cómo los trataban en Egipto? Mal. Dios los liberó, los protegió en un desierto y les dio una tierra prometida. La palabra del Señor dice que los racimos de uvas eran tan grandes que los tenían que cargar entre 2 personas. La yuca que nacía en ese pueblo no era como la del Salvador. ¿En El Salvador nace yuca? Una yuca que usted necesitaba un tráiler. Unas papas que con una papa le duraba a usted una semana. Era una tierra donde fluía ¿qué? Leche y miel. Y el pueblo de Dios, en vez de estar agradecido, consagrado, se desvió. Y quiero que abran la Biblia conmigo, por favor, en el libro que se llama Primer Libro de Samuel, capítulo 7, versículo 13. Primer Libro de Samuel, capítulo 7, versículo 3, perdón. Primer Libro de Samuel, capítulo 7, versículo 3. Mirad lo que dice la palabra del Señor, para que ustedes mismos lo vean con sus propios ojos. Primer Libro de Samuel, capítulo 7, versículo 3 dice: habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad, ¿qué, hermanos? Dioses ajenos y Astarot de entre vosotros. Preparad vuestro corazón a Jehová y solo servirlo a Él. ¿Qué dice la palabra del Señor? Y os librará de la mano de los filisteos. ¿Cómo es posible que el pueblo que Dios liberó de Egipto, que el pueblo que Dios bendijo, ahora cargaba dioses, cargaba muñecos? ¿Cómo es posible que ese pueblo ahora cargaba los Astarot? ¿Saben que Astarot eran las deidades de los fenicios y de los cananeos? Era una diosa femenina. Y entonces ellos hicieron unos cultos. Y esos cultos que se hacían a Astarot y a esos dioses fenicios consistían en unas fiestas a Baal. Y eran unas fiestas donde habían mujeres que les llamaban mujeres sagradas, que eran prostitutas. Así que era una orgía. ¿Cómo es que el pueblo de Dios, que fue bendecido, que fue cuidado, que fue protegido, ahora está desviado? Y Dios les dice: ustedes están viviendo peor que los mundanos. Y hermanos, ¿cuántas veces nosotros hemos convertido las bendiciones de Dios en maldiciones? Cuando yo vivía en Guatemala, yo era el mejor cristiano del mundo. Y cuando llegas a los Estados Unidos, ¿qué pasó? ¿Cuántas veces llegan aquí cristianos que supuestamente están consagrados? Y llegan aquí y duran consagrados el primer mes. Y después como que se olvidan de Dios. Ahora solo piensan en money. Y la fe se les enfría. No vuelven a la iglesia. Vuelven y aparecen cuando necesitan una carta de migración. Ahí sí hay pastor, mire, yo fui a su iglesia hace 20 años, pero yo no lo he visto. Ay, pero pastor, yo fui. ¿Usted me puede dar una cartita? Y uno dice, ¿qué pasa? En su país de origen no tenía ni qué comer y era tremendo cristiano. Aquí hay hartura de pan y ya no somos buenos cristianos. El pueblo de Dios, apreciados amigos, había convertido las bendiciones ¿en qué? Maldiciones. Y Samuel, que era un hombre que buscaba algo que se llama el reavivamiento y la reforma. Samuel era un hombre de oración.
era un hombre recto y le hacía el llamado al pueblo de Dios para que cambie. Y yo quiero que ustedes sigan leyendo, por favor, el relato que vamos a estudiar hoy en las Sagradas Escrituras, a ver qué pasó. Y yo quiero que ustedes abran la Biblia en el primer libro de Samuel, capítulo 7, versículo 4 al 6, y vamos a seguir con el relato para que ustedes mismos, apreciados hermanos, lo descubran, lo vean por sus propios ojos, qué era lo que Dios estaba buscando con el pueblo de Dios. Ahora, hoy nos hemos vuelto humanistas, secularistas, materialistas, livianos, individualistas. Esos son los dioses de hoy. ¿Sí o no? ¿Cuáles son los dioses de hoy? El trabajo, el manager, el estudio, el humanismo, el secularismo. Ese es el Dios de hoy. Ese es el mundo de hoy. Pero Samuel buscaba un reavivamiento y una reforma en el pueblo de Dios. Y dice el versículo 4 de primer libro de Samuel, capítulo 7, lo siguiente. Entonces, los hijos de Israel, ¿qué dice? Quitaron, ¿qué? Los Baales y Astarot. ¿Y sirvieron a quién? ¡Wow! Quiere decir que el pueblo desechó los dioses falsos. Quiere decir que nosotros, apreciados amigos, si queremos seguir aprovechando las bendiciones de Dios, debemos retirar de nosotros los dioses falsos que muchas veces se meten entre nosotros. Versículo 5. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en una ciudad que se llama Mizpa. ¿Y qué dice? Y yo oraré por vosotros a Jehová. ¿Qué estaba buscando Samuel en el pueblo de Dios? Dos cosas: reavivarlos y ¿qué más? Y reforma. ¿Qué es reavivar? Reavivar es volver a encender el fuego, volver a tener ese deseo, volver a encender esa chispa que tienes por Dios. ¿Y qué es la reforma? Cambio de hábitos, cambio de costumbres, cambio de pensamiento. ¿Y cuál es la mayor necesidad del pueblo de Dios hoy? Esas mismas: reavivamiento y reforma, que lo vamos a estar hablando en la vigilia que tenemos el sábado. Reavivarnos y reformarnos. Y ahora Samuel les dice: yo oraré. Y una de las cosas indispensables para un reavivamiento y una reforma se llama el poder de la oración, porque el cristiano que ora vencerá la tentación. Dice el versículo 6. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y derramaron delante de Jehová y ayunaron en el día y dijeron allí: contra Jehová hemos ¿qué? Pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. ¿Qué reconocieron ellos? Y dígame una cosa, apreciado hermano y amigo: ¿reconocer que usted pecó, que hizo mal, es fácil o difícil? Oh, hermano, reconocer es algo difícil. Si yo a veces tengo algunas discusiones con mi esposa y yo me equivoco y mi esposa me dice: reconócelo, y uno dice: discúlpeme, pero yo tenía la razón. El reconocer es un quebrantamiento de ese orgullo, y el pueblo de Dios reconoció que habían ¿qué? Habían convertido las bendiciones de Dios en ¿qué? ¿Cuántas veces nosotros convertimos las bendiciones de Dios en maldiciones? ¿Y sabe qué es lo peor? Que somos tan descarados de luego echarle la culpa a Dios. Ay, Señor, eres tú. Fueron tus decisiones y son las consecuencias de tus decisiones. No es Dios, son tus decisiones. Avancemos. Ahora yo le hago una pregunta. Ellos, dice la palabra de Dios, que derramaron agua. Era una costumbre derramar agua, derramar aceite o derramar vino como un símbolo de ofrenda. ¿A quién? A Dios.
Apreciado hermano, apreciado amigo, ¿cuántas veces nosotros tenemos que reconocer que le hemos fallado a Dios? Mucha gente me dice, ay pastor, es que yo no le hablo porque es que yo no volví a la iglesia. No, es que no es conmigo. Tú debes sentirte mal, es con Dios. No es conmigo. ¿Con quién es? Con Dios. Ahora el pueblo de Dios estaba como que entrando en cintura, ¿no? Como que el pueblo de Dios estaba reavivando y la reforma. Yo hago una pregunta, ¿qué hace el diablo cuando ve que usted está reavivando su fe? ¿Qué hace el diablo cuando ve que usted quiere caminar en la fe? ¿Qué hace? Oh, le da unas palmaditas, le dice, qué bien Juan Daniel, sigue así. ¿Qué hace el diablo? No. Él te pone pruebas, te hace zancadilla, te hace la vida imposible. El enemigo de Dios quiere impedir que tú, que yo y que ustedes se consagren a Dios. Y por eso nos pone problemas con todo el mundo. Yo quiero que abran la Biblia otra vez en Samuel capítulo 7, versículos 7 y 9. Para que ustedes mismos lo vean y lo noten. Miren lo que dice. Primer libro de Samuel, capítulo 7, versículos 7 al 9, dice, y cuando oyeron los filisteos, ¿quiénes oyeron? ¿Y quiénes eran los filisteos? Los enemigos de Dios. Llevaban 20 años subyugándolo, 20 años. Algunos de pastor, yo llevo un mes orando y Dios no responde. Ellos llevan 20. Pastor, yo ya llevo orando tantos años y Dios... Ellos 20 años, Samuel. 20 años. Y ahora los filisteos oyeron que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa. Y subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y mire lo que dice. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron ¿qué? Temor de lo... ¡Ay, Señor! ¿Cuántas personas empiezan a caminar en la fe de una manera correcta? Pero viene una prueba, viene una batalla, viene una tentación y ¡pum! Se caen. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas personas me dicen, pastor, ahora sí, cuente conmigo, ahora sí? Y después de 15 días se me desaparecen. El enemigo siempre te va a fastidiar. El enemigo siempre va a hacer de tu vida algo difícil para que no te consagres a Dios. Dice el versículo 8. El pueblo quería huir, dice el versículo 8. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel. Dijeron los hijos de Israel a Samuel. No ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de las manos ¿de quién? El pueblo tuvo miedo, pero hizo lo correcto. Le imploró a Samuel, ore por nosotros. Versículo 9, y mire lo que dice la palabra del Señor. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en el holocausto a Jehová, y clamó Samuel a Jehová por Israel. ¿Y qué dice la última parte del versículo 8? Y Jehová lo oyó. Hermanos, escuche esto. Cuando tú te arrodillas a orar, Dios te escucha. Cuando tú estás clamando por tu hijo, por tu esposo, por tu salud, Dios te escucha. Pastor, Dios te escucha. Pero el enemigo te va a fastidiar. ¿Y con quién te fastidia Satanás, tu enemigo? Con tu familia, con tus... El mismo Satanás a veces se pone en la misma familia y dice, ya no volvamos a la iglesia, Dios no responde, yo ya no creo. La misma familia. ¿Tú sabes lo que es un hijo que uno trajo de la iglesia desde cuna, que le diga a uno, es que yo ya no creo en Dios? Eso te parte. Te parte.
Un esposo que cuando te ve orando le sube a la ranchera, le pone música para fastidiarte. Tú estás leyendo la Biblia y te pone algo para fastidiarte. El diablo también te quiere hacer fastidiar la vida. ¿Con qué más? Con tu familia, con tu trabajo. Llega un manager que te hace la vida imposible, te afecta la salud, te enferma. Además de eso, hace que tengas problemas con el dinero, hace que salgan enemigos que antes no habían. El diablo hace todo lo posible para fastidiar tu vida. Los filisteos estaban fastidiando aquí al pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios, apreciados amigos, hizo algo interesante. Siguió orando, porque el que ora constantemente vencerá, ¿qué? La tentación. Ahora, ¿qué significa la palabra constancia? ¿Qué significa la palabra constancia? La palabra constancia significa una voluntad inquebrantable, continua y una determinación de hacer las cosas y poder realizar las metas que te has propuesto. Nuestra oración, hermana Ramos, debe ser constante y debe ser una oración llena de constancia. Aunque tú ores y no veas la respuesta, sigue orando. Ten fe. El pueblo de Israel estaba siendo rodeado por un ejército de filisteos. Lo más fácil era salir corriendo, pero ellos oraron y permanecieron, ¿qué? Fieles y no se movieron. Apreciado hermano, apreciado amigo, tú y yo tenemos que tener claro que el enemigo siempre trata de fastidiarte la vida. Y él va a encontrar, por ahí escuché una frase, él busca de qué pierna es que tú cojeas. Él ya sabe de qué pierna tú cojeas. Y te da por ahí. Y te da. Pero Dios es más poderoso. El pueblo de Israel estaba reavivado. Y escucha esto. Dios tiene 1.000.000 de maneras para ayudarte. ¿Cuánto? Esa frase nos gusta. 1.000.000. ¿A quién no le gusta escuchar? 1.000.000 de maneras para ayudarte. Apreciado hermano, apreciado amigo, el enemigo siempre quiere fastidiar tu vida de una o de otra manera. El enemigo quiere llegar, quiere impedir de una o de otra manera que tú te consagres a Dios. Tú dices, este año voy a trabajar. Señor, este año sí voy a orar más. Y el enemigo te hace todo lo posible para fastidiar tu vida. Y te manda un ejército de demonios. ¿Escuchaste eso? Te manda un ejército, te enferma, te quiebra la salud. Él es experto en fastidiar la vida. Pero hermanos, Dios tiene más de 1.000.000 de maneras para ayudarte. Y yo quiero que abras la Biblia, por favor, en 1 de Samuel, capítulo 7, versículo 10, para que tú veas cuál es la manera que Dios puede ayudarte. Y cómo Dios ayudó a ese pueblo, Samuel. Dice así, aconteció, ¿cómo empieza? Aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, ¿qué pasó? Los filisteos llegaron ¿para qué? Para pelear con los hijos de Israel. ¿Cuántas maneras tiene Dios para ayudarte? 1.000.000. Y mire lo que hace Jehová. Mas Jehová, ¿qué? Tronó. ¿Qué es trono? ¡Pum! Una explosión. Aquel día con un gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó. Y fueron vencidos delante de ¿qué? ¡Wow, hermanos! ¡Qué cosa tan impresionante! Dios, ¡pum!, tronó sobre los filisteos. Yo no sé, hermanos, ¿usted ha escuchado una bomba alguna vez? ¿Usted ha escuchado una explosión? Hermanos, cuando hay una explosión, usted siente que eso le atraviesa el cuerpo. Usted siente, hermanos, que hay una onda explosiva que te echa hacia atrás, que te tumba, hermanos. Y esa explosión, apreciados hermanos, derribó ¿a quién? A los filisteos. Y los filisteos de alguna manera se cayeron. ¿Y quién salió victorioso?
Dios, porque Dios tiene 1.000.000 de maneras ¿para qué? Para ayudarte. ¿Cuántas veces, apreciado amigo, el enemigo intenta destruirte? ¿Cuántas veces el enemigo intenta fastidiarte? Pero Dios se pone por encima de los problemas. ¿Cuántas veces nosotros tenemos situaciones que ya no sabemos, deudas que ya no sabemos cómo vamos a pagar, enfermedades que ya no tienen solución? Y Dios, en su amor, en su misericordia, nos ha ayudado. ¿Sabe, hermanos? Dios es grande, Dios es eterno y Dios es poderoso. Pero nosotros debemos siempre recordar las maneras en que Dios nos ha ayudado en el pasado. Y hermanos, a veces cuando nosotros olvidamos cómo Dios te ayudó, puedes perder la fe. Y nosotros tenemos momentos en la vida que tenemos que recordar y contarlos y traerlos al presente. La manera como llegaste a Estados Unidos. Te iban a devolver, pero yo no sé qué pasó. Hermanos que han logrado viajar, Dios los ha ayudado. Yo recuerdo un pastor que me dijo: pastor, yo estuve 29 días en el desierto. 29. Y Dios me ayudó. Hermanos que me dicen: pastor, yo pasé y la migración pasó al lado mío y no me vieron. Dios te protegió. Otro momento, cuando Dios salvó tu vida en algún momento. Cuando Dios te dio el primer trabajo. Yo recuerdo una hermana de esta iglesia que me dijo: pastor, yo tenía $5. Me fui para un trabajo y me dijeron que venga mañana, que no trabajara hoy, que viniera mañana. Pastor, yo no tenía ni para devolverme. Y cómo Dios me ha ayudado y me ha guiado. Y ya llevo más de 25 años en este país. Eso es poder. Cuando Dios te ayudó a ti protegiéndote de un peligro, de un accidente. El carro se destruyó, se le cayó el techo y tú estás bien. Esos momentos hay que recordarlos. Porque cada uno de esos momentos hace que tu fe permanezca. Yo recuerdo cuando yo era un teenager. Eso no hace mucho. Recuerdo cuando yo era un teenager que fuimos a un río en un campamento de conquistadores. Y yo recuerdo, apreciados hermanos, que yo me subí en una piedra y ahí estaba el río. Y usted sabe que un teenager era arriesgado, ¿no? Y me tiré de cabeza. Yo iba a hacer el salto del ángel. El salto del ángel es un clavado donde tú saltas hacia arriba, extiendes los brazos y luego los cierra y caes en punta y la cabeza tiene que llegar primero y todo el cuerpo se hunde. Yo lo hacía, yo era el rey del salto del ángel. Yo tendría unos 14 o 15 años. Yo recuerdo que yo abrí mis brazos, tomé el impulso y caí. Pero había un problema. El agua estaba muy panda. Y cuando entré en ese clavado, mi cabeza, esta parte, golpeó la arena. Y yo sentí que algo me traqueó en la espalda. Mi hermano, eso fueron fracciones de segundo. Cuando yo escuché eso, yo pensé, me quedé inválido. No voy a volver a caminar. Me quedé parapléjico. Pero en milésimas de segundo, yo oré: Señor, sálvame. Salí del agua con un dolor en el cuello, pero caminando. Me senté a la orilla de ese río y yo dije: en cualquier momento me voy a quedar tieso. Hoy, más de 20 años después, estoy caminando gracias a Dios. Eso nos debe recordar algo, y es que Dios está al control. Y quiero que vayas conmigo, apreciado hermano, a un texto que se encuentra en las Sagradas Escrituras, que es Primera de Samuel, capítulo 7,
versículo 12. Primer libro de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Primer libro de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Dice así las Sagradas Escrituras. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó ¿quién? Jehová. Y apreciado hermano, apreciado amigo, ese Ebenezer, esa piedra, tiene 5 lecciones para nuestra vida. Ese Ebenezer, que significa hasta aquí nos ayudó ¿quién? Jehová. Tiene 5 lecciones para tu vida y para mi vida. Lo primero que yo tengo que entender es que la palabra Ebenezer significa ¿qué? Hasta aquí nos ayudó Jehová. Esa piedra era el recordatorio para todo ese pueblo que Dios venció a los filisteos con un trueno, con una explosión. Porque ¿cuántas maneras tiene Dios para ayudarte? 1.000.000 de maneras. Oh, pastor, es que la solución a mi problema es plata. Si yo tengo plata se me acaba. No, si usted tiene plata, más problemas va. No, de verdad, sí. Entre más tengas, más problemas tendrás. ¿Sí o no? Uno dice, pastor, si yo tuviera plata, yo me compro un carro. Y uno dice, ay, y usted compra el carro y ahora tiene que comprarle seguro, tiene que comprarle licencia, tiene que pagarle parqueo, tiene que comprarle sticker. A veces nosotros pensamos que el problema, nuestra solución es Dios tiene 1.000.000. Y Dios, apreciados amigos, usó a Samuel para que Samuel pusiese esa roca. Y el pueblo recordara un Ebenezer. ¿Y qué significa Ebenezer? Hasta aquí nos ayudó ¿quién? Hasta aquí Dios te ayudó. Si tú estás aquí en los Estados Unidos es porque Dios te ayudó. Si tú has estado aquí es porque Dios te ha protegido. Si tú estás aquí sentado es porque Dios te ha dado la salud. Si tú estás ahí en un smartphone, en una tablet, en un teléfono, en un televisor, es porque Dios te ha ayudado. 5 lecciones rápidamente. La primera lección, apreciados hermanos y amigos, que nosotros tenemos que aprender de la roca de Ebenezer es la redención. Hasta aquí. ¿A qué se está refiriendo, apreciados amigos, Samuel? Que Dios sacó al pueblo de Israel desde Egipto, lo protegió en el desierto, le dio una tierra nueva, enviaría a Cristo para morir en la cruz y pronto Cristo vendría para que nuestra redención fuese completa. Amén. Esa es la primera lección que yo puedo aprender de Ebenezer. La segunda lección que yo puedo aprender de Ebenezer, hermanos, es preservación. Hasta aquí nos ayudó Dios. ¿Cuántos peligros enfrentó el pueblo de Dios? ¿Cuántos peligros has enfrentado tú? ¿Cuánta gente te ha querido hacer daño? ¿Cuánta gente te quería destruir? Pero aquí estás por la honra y la protección de nuestro Dios. Dios dice, hasta aquí nos ayudó. Ah, pastor, yo no podía sacar los documentos y Dios me los dio. Amén. Yo recuerdo una hermana de esta iglesia que me decía que trabajaba en una fábrica y que entró la migración a esa fábrica. Ella cosía, ella trabajaba en una factoría cosiendo y me decía, mire pastor, los de migración hicieron una redada y ellos pasaban por al frente de mi máquina de coser y ni siquiera me saludaban, ni siquiera me preguntaban.
Era como si yo fuese invisible. Hasta aquí Dios te ayudó. Dios ha preservado tu vida. Tercera lección. Dios, apreciados amigos, responde la oración. Porque la palabra del Señor dice: y clamó a Jehová por Israel, y Jehová lo oyó. Apreciado hermano, apreciado amigo, Dios escucha nuestras oraciones y todas las peticiones que usted ha colocado aquí, Dios las responderá, porque Dios responde nuestras oraciones. La cuarta lección que debemos aprender de Ebenezer es la fidelidad de Dios. ¿Es la qué? Hasta aquí nos ayudó Jehová. Dios tiene una mano activa a nuestro favor. Él lo ha demostrado y Él es fiel a sus promesas. Y la quinta y última lección que tú y yo aprendemos de Ebenezer es que Dios nos da aliento para el futuro. Estamos todavía en una pandemia. Nosotros pensábamos que ya máscaras, no, ya. ¡Ah! Y ahora un paso para atrás. Tú miras la condición en el mundo: guerras, terremotos, huracanes, pobreza. Hay países que se están endeudando por un siglo. ¿Qué nos espera en el futuro? Ebenezer me enseña a mí que hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Y si Él me ha ayudado hasta aquí, me va a llevar hasta el final sano y salvo. 5 cosas, apreciado amigo, que te enseña Ebenezer. Primero, redención. Segundo, preservación. Tercero, respuesta a la oración. Cuarto, fidelidad divina. Y quinto, aliento para el futuro que viene. Apreciado amigo, apreciado hermano, Dios es grande, Dios es eterno y Dios es poderoso. Y yo quiero que abras conmigo la Biblia en el Salmo 18, versículo 1 al 2. Y este es el llamado que yo quiero que tú y yo tengamos. Puedes tener 1.000.000 de problemas, pues Dios tiene 10 millones de soluciones. Tú dime, pastor, es que tienes más soluciones que problemas. Dice Salmo 18, versículo 1 al 2. Estas son palabras de Dios para ti. Y palabras que nosotros le decimos a Dios. Te lo voy a leer en una versión moderna, ¿ok? Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. ¿Quién es tu fortaleza? Dios. Jehová, roca mía, castillo mío, mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, porque Él es mi escudo, mi fuerza, mi salvación y mi alto refugio. Yo no sé cómo va a terminar este año, yo no sé, pero lo único que yo sé es que Dios es mi fortaleza. Amén. Él es mi ayuda y en Él confiaré. A veces nosotros nos preocupamos más de lo que debemos preocuparnos. Y voy a decirte algo. La preocupación enferma. Porque la preocupación te lleva al desespero. La culpa enferma. La angustia enferma. La aflicción enferma. Pero la fe te sana y te hace vivir confiado en el Señor Jesucristo. ¿Cuántos de ustedes y cuántos de ustedes que están ahí a través de las redes sociales quieren decirle: Señor, yo quiero vivir en esa fe que tú me das? Yo quiero tener un Ebenezer en mi casa. Yo quiero tener esa piedra de apoyo en mi casa. Quiero tener esa piedra de apoyo en mi vida. ¿Quién levanta la mano de los que están aquí? Amén, gloria a Dios. Y ustedes, hermanos que están en Facebook, ¿cuántos de ustedes dicen amén, gloria a Dios? Manda un corazón, manda un like, diciéndole: Señor, aquí estoy presente, ayúdame. Tú puedes mandar un like, puedes mandar un corazón,
Puedes mandar un abrazo diciendo, esto es importante. Yo quiero tener un Ebenezer para mi vida. ¿Cuántos de ustedes quieren decirlo hoy, colocarse de pie? Decirle, Señor, aquí estoy. Gloria a ti, gloria a Dios, por todas las bendiciones que Él nos da. Aquí nosotros estamos viendo las respuestas de nuestros hermanos. Aquí nosotros vemos cómo Dios obra de la mejor manera, cómo Dios está aquí, cómo Dios está presente, cómo Dios es el que está aquí, apreciado hermano, apreciado amigo. Aquí dice Yolanda, amén, dice Gloria, Norma, amén, dice Leila, dice hermano Cruz, amén, dice Cielo, Señor, yo quiero, dice Álvaro Fuentes, amén. Ustedes conocen a Álvaro Fuentes, ¿verdad? Amén, gloria a Dios, dice Yolanda, yo también, gloria a Dios, dice Minerva, Padre Celestial, ayúdame, gloria a Dios. Vamos a orar, Padre, gracias por tu amor, gracias